la clase el día de hoy. Por favor, señorita delegada, me confirma si se logra escuchar y si se logra ver la presentación. Buenas noches, ingeniero. Sí se puede ver y sí se escucha perfectamente. Muy bien. A ver, el día de hoy vamos a avanzar un tema corto en realidad, porque la idea es que después ustedes puedan aprovechar ese tiempo para poder seguir avanzando con sus trabajos, porque recordemos que lo que tenemos más próximo es el examen parcial. El examen parcial es un ensayo argumentativo que tienen que presentar a más tardar hasta el sábado 20 de abril. Y es un trabajo de investigación. Recuerden que ustedes tienen en el Teams una carpeta en los archivos de materiales de clase llamado materiales para el trabajo o el examen parcial. Ahí van a encontrar un Word que contiene videos donde se explica en videos bien cortitos el paso a paso de cómo hacer un ensayo argumentativo y además tienen un ejemplo de ensayo argumentativo. Obviamente tienen que plantear un ensayo argumentativo en base a al tema que ustedes hayan elegido, pero relacionado con la variable que se especifica en el Teams. En el caso de ustedes, a ver, voy a remontarme ahí a la delegada. ¿Cuál es el tema para el ensayo? Señorita delegada, que hemos dicho que está publicado. Sí, incertidumbres en los proyectos. A ver. El tema debe estar relacionado a incertidumbre en la evaluación de proyectos. ¿De acuerdo? Entonces tienen que hacer un ensayo argumentativo que incluya ese tema. Recuerden, si es que no han visto todavía o si es que ya han visto los videos, un ensayo argumentativo es plantear una tesis. Tesis, no me refiero a una tesis de título profesional, sino me refiero a una afirmación, una hipótesis que ustedes tienen que demostrar mediante citas de fuentes académicamente válidas, como revistas científicas, artículos científicos, tesis de titulación o también libros, ¿no? Por ejemplo, un tema, una tesis para un ensayo argumentativo relacionado a incertidumbre en la evaluación de proyectos podría ser: la incertidumbre de proyectos afecta drásticamente los resultados de los proyectos en el sector construcción. Esa es una tesis, es una afirmación. Y ustedes tienen que argumentar por qué esa afirmación es correcta. Y esa argumentación es a través de citas que encuentren en su investigación. Todo eso se explica a detalle en esos videos que les menciono que están en ese Word de materiales para el examen parcial. ¿Bien? Entonces ustedes tienen que avanzar con eso porque no falta mucho y es el examen parcial. Es importantísimo, es una nota grupal. Así que tienen que darle prioridad. Bien, entonces vamos a avanzar el tema para que ustedes puedan comenzar a abordar eso porque no queda mucho tiempo. Ya saben, cualquier consulta me plantean, por favor. Hoy día vamos a hablar acerca de la estimación y proyección de la demanda y también vamos a hablar acerca de la propuesta de valor. Bien, comencemos entonces con la estimación y proyección de la demanda. Por cierto, señorita delegada, si por algún motivo no avanzan las láminas o no se ve, me interrumpe, por favor, porque en la sección anterior 20 minutos estuve explicando la clase y no me alertaron nada. Espero que eso no ocurra aquí, así que confío en usted para que me alerte si ocurriera la situación. Por ejemplo, ahorita voy a cambiar de lámina. ¿Se ve la lámina determinación de mercado objetivo? Sí, sí se visualiza. Perfecto. Cualquier cosa me interrumpe además si es que algo no se ve o no se escucha. Bien, Ok. vamos a comenzar entonces. Cuando hablamos de estimación de la demanda, que viene a ser las ventas del producto o servicio que vayan a ofrecer con su proyecto, tenemos que hablar de los mercados, ¿de acuerdo? El primer mercado que tenemos que cuantificar es el mercado potencial de la empresa o del proyecto. ¿A qué me refiero con el mercado potencial de la empresa o del proyecto? Ustedes han seleccionado un segmento objetivo, ¿se acuerdan? Eso lo han hecho cuando vimos al inicio de cómo hacer el estudio de mercado. Ustedes identificaron potenciales segmentos y luego de identificar esos potenciales segmentos, lo que hicieron fue determinar en cuáles se iban a enfocar. La cantidad de personas o empresas que hayan determinado como segmento objetivo, como alcance, ese es el mercado potencial de la empresa, que viene a ser a cuántos le vamos a vender y por lo tanto vamos a obtener ingresos. Bien, pero este es potencial porque eso es lo máximo que se podría vender. Por ejemplo, si ustedes tuviesen un proyecto para vender un servicio de compras por aplicación para jóvenes de entre 18 y 40 años,
de Lima Metropolitana, esos jóvenes entre 18 y 40 años, o pongámosle 25, 18 a 25 años de Lima Metropolitana, vendrían a ser la cantidad del mercado potencial de la empresa. Bien. Luego viene el mercado disponible. El mercado disponible es cuántos de esa cantidad, de ese segmento de mercado potencial, podrían tener acceso a mi oferta. En este caso, tendría que investigar hoy en día jóvenes de esa edad o en general el consumidor peruano, qué tanto hace compras a través de aplicaciones. Digamos que esa información la pueden obtener de editoriales de negocios como Gestión. Y digamos que encuentran que en el Perú el consumidor peruano, el 20% de ellos hace compras a través de aplicaciones. Entonces, si por ejemplo su mercado potencial eran, no sé, 100.000 personas de ese segmento, y sale que el 20% suele comprar con aplicaciones, multiplican esos 100.000, que es el mercado potencial, por ese 20%, y eso les dará el mercado disponible, que será, en ese caso, 20.000 personas. Bien, hasta ahí tiene el mercado disponible. Luego, tienen que hallar el mercado meta. El mercado meta es qué parte de ese mercado disponible realmente está interesado en adquirir el producto o servicio. Aquí tienen que utilizar la información de su investigación de mercado. A través de las encuestas, las entrevistas, focus group que han realizado, tienen que identificar cuál es el porcentaje de aceptación del producto por parte de sus potenciales clientes. Digamos que el porcentaje de aceptación les salió que era 10%. Entonces, de esos 20.000 del mercado disponible, lo multiplican por esa intención de compra del 10%, y con eso tendrán el mercado meta, que será 2.000. Entonces, el mercado meta será 2.000 personas. Pero el mercado meta vendría a ser a cuánto le venderías en el mercado que estarían interesados en tu aplicación. Pero recordemos que gracias a tu análisis del mercado competidor, has identificado que hay competidores directos o indirectos principalmente. Entonces tendrás que analizar 3 variables, y acá me voy adelantando, 4 en realidad, para ver realmente cuál va a ser tu mercado objetivo, sabiendo que no estás solo en el mercado. Tendrás que evaluarlo en base al respaldo financiero que tienes, en base a la capacidad de producción que viene a ser la oferta máxima que puedes ofrecer, pero sobre todo en esas dos últimas variables, el nivel de atractividad y el nivel de competitividad. ¿Qué tan atractivo es tu servicio o producto para los consumidores? ¿Qué tan necesario es? Y el nivel de competitividad se refiere a qué tantas empresas y con qué intensidad compiten en el negocio. Acá estamos hablando de lo que han analizado, por ejemplo, en las fuerzas competitivas. Bien, basado en estos análisis que son cualitativos, ustedes argumentarán en base a su criterio qué porcentaje ese mercado meta tomará. Supongamos que deciden tomar 20%. El 20% de 2.000, ¿cuánto sería? Sería 400. Entonces, 400 personas sería el mercado objetivo, que es las personas a las que le venderían en su primer año de operación. Esas 400 personas son personas a las que les van a vender, pero no son unidades vendidas. Tienen que llevar eso a unidades vendidas. ¿Cómo lo llevan a unidades vendidas? También con la información de su investigación de mercado, donde van a poder saber cuál sería la frecuencia de compra y cuánto comprarían cada vez. Recuerden ustedes que sus flujos de caja que van a proyectar van a ser anuales, y van a tener que proyectar 5 años de flujos de caja, pero van a ser anuales. Entonces tienen que cuantificar cuántas ventas representan el venderle a 400 personas en un año. Bien, para ello van a necesitar la información de qué cantidad consumirán. Pero no solamente eso, ¿cómo calculo qué cantidad consumirán al año? Eso dependerá de cuál es la frecuencia de compra y cuánto compran cada vez que van a comprar. Por ejemplo, si yo compro, no sé, galletas, las galletas probablemente, si soy, no sé, tengo una familia, tengo hijos, las galletas compraré un paquete en el supermercado una vez a la semana. Entonces, mi frecuencia de compra es una vez a la semana. Si lo llevamos al año, ¿cuántas compras serían? 52 compras por las 52 semanas del año. Pero cada vez que compro galletas en un supermercado, ¿compraré solamente una vez? ¿O normalmente se compra paquetes de 6 galletas? Normalmente son paquetes de 6 galletas. Entonces, cada vez que compran, compra 6. Entonces, tendría que multiplicar esas 400 personas, si son galletas lo que estoy vendiendo, por las 52 semanas, por las 6 unidades que compran cada vez que van a comprar.
Entonces, eso me va a dar realmente cuáles son las unidades vendidas que estimo para mi primer año de operación. Veamos aquí un ejemplo. Supongamos que su proyecto es un corte de cabello en peluquería dirigida al segmento masculino, donde ya después de pasar por los filtros de mercado potencial, obtienen que el mercado disponible son 390.000 personas, hombres de entre 18 y 40 años, de nivel socioeconómico A y B de Lima Metropolitana. Si eso lo multiplican por la intención de compra o porcentaje de aceptación que han obtenido en su investigación de mercado, que es 40%, todo esto les va a dar el mercado meta. Bien, perdón, el mercado, claro, el mercado meta. Y si quieren llevar eso a ventas potenciales, tendrán que multiplicarlo por las veces en el año que se corte el cabello un hombre, que normalmente es una vez cada 2 meses, o sea, 6 veces al año. ¿Y cuántas veces cuando se corta el cabello un hombre se las corta? ¿Cuántas veces se corta el cabello? Una vez, ¿no? Acá lo normal es una vez, pero en la situación o el ejemplo de la galleta podría ser más de una vez. Eso me va a dar la cantidad de cortes que tendría el mercado meta, que serían 937.000 cortes, que si lo multiplico por el precio estimado, lo puedo cuantificar en valor monetario. Pero para yo hallar el valor objetivo de ese total de 937.000 cortes, yo tengo que evaluar estas variables que les decía, de respaldo financiero, la capacidad de producción, el nivel de atractividad y el nivel de competitividad. Y de esa forma, pues, determinaré realmente a cuántos pienso vender en mi primer año de operación. Si, por ejemplo, estamos en un mercado donde el nivel de atractividad, o sea, la necesidad de satisfacerse por parte del consumidor o cliente no es tan alta, y además la competitividad es elevada, pues tomaré un porcentaje bajo, como 2%. Si la atractividad es mediana y la competitividad también, puedo tomar un porcentaje más alto, como el 10% del mercado meta. Pero si veo que es atractivo la solución a la necesidad y la competencia no es tan intensa, puedo tomar porcentajes más altos, como 30%. Eso dependerá de la investigación previa que hayan hecho y es un análisis básicamente cualitativo, donde ustedes argumentarán qué porcentaje tomarán como mercado objetivo del mercado meta. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que corresponde a la estimación de la demanda inicial. Quisiera saber si hasta aquí tienen alguna pregunta o consulta que quieran realizar. Si fuera el caso, por favor, levanten la mano. Y si está todo claro hasta aquí, me lo comentan, por favor, en el chat. Bien, parece que no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Muy bien, ahora hablemos de la proyección de la demanda. Hay diferentes formas de proyectar la demanda, ¿de acuerdo? Hay, por ejemplo, métodos subjetivos, que tal como lo dice su nombre, es subjetivo porque se basa en opiniones. Y esto se puede hacer a través del famoso método Delphi o también a través de la investigación de mercados que ya hemos visto en la clase que dictó la ingeniera Chafloque. Pero hablando del método Delphi, ¿en qué consiste este método llamado también retroalimentación controlada? Este método consiste en que, por ejemplo, si yo quiero hacer un pronóstico o quiero determinar el crecimiento de las ventas de un negocio, voy hacia especialistas, por lo menos 3 especialistas, para poder consultarles sobre ello. Pero estos especialistas no van a estar reunidos en el mismo lugar, ni siquiera se van a conocer, los voy a abordar por separado. La idea es poder hacer un balotario de preguntas y obtener sus respuestas por separado, y luego consolidarlas en uno solo para volver a ir con ellos y lean la retroalimentación de los otros especialistas, de los otros expertos, y en base a esa retroalimentación puedan volver a dar una nueva respuesta. Y esta dinámica se repite hasta que todos lleguen a un consenso. Pero durante todo este tiempo ninguno de ellos se puede conocer. ¿Por qué se hace esto? Para evitar los sesgos de que la personalidad de un experto se imponga sobre el otro. Entonces, para evitar esos sesgos y solamente se basen en un criterio puramente objetivo, es que se les trabaja de esta forma aislada hasta que todos lleguen a un consenso. ¿Bien?
Ahora, ¿este método lo van a aplicar ustedes para su proyecto? Pues definitivamente no. No es muy práctico para que lo puedan hacer en el corto plazo que tienen. Entonces, no aplica, pero por lo menos ya saben en qué consiste. El que ustedes van a utilizar es este método, que es el método de la tasa de crecimiento, que consiste en aplicar una tasa para proyectar el crecimiento de sus ventas. Bien, como por ejemplo una tasa de crecimiento poblacional, que es lo más básico que se suele aplicar. Hay dos tipos de tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento aritmética y la tasa de crecimiento geométrica. La aritmética es aquella donde, por ejemplo, yo si te doy una tasa de crecimiento aritmética de 50, significa que cada año las personas, por ejemplo, aumentarán de 50 en 50. Por ejemplo, si tengo una población de 1000, el próximo año será 1050, el siguiente serán 1100, el siguiente será 1150 y así sucesivamente. En la práctica, ¿así crecen las poblaciones o las ventas? Pues no, el crecimiento es exponencial. Es por eso que se aplica la tasa de crecimiento geométrica, donde acá lo que aplicamos es la tasa, o lo que utilizamos, mejor dicho, es la fórmula que ustedes han visto en su curso de gestión financiera, llamada valor futuro. ¿Se acuerdan del valor futuro? El valor futuro era igual al valor presente por paréntesis 1 más una tasa elevado al el año que querías calcular el valor futuro de ese monto. ¿No es así? Por ejemplo, si yo tengo una población de 1000 y quiero saber acá 5 años cuánto será la cantidad de personas de esa población, sabiendo que tiene una tasa de crecimiento geométrica de 2%, lo que tendré que hacer es multiplicar esos 1000, que es el valor inicial, por paréntesis, 1 más 2%, que es la tasa de crecimiento, elevado a la 5. ¿Por qué? Porque quiero proyectar a 5 años cuánto será el crecimiento de esa población. Esa es la aplicación de la tasa de crecimiento geométrica. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en su proyecto? Tienen que identificar una tasa de crecimiento que está asociado directamente a su negocio. Si mi negocio, por ejemplo, está asociado al rubro de construcción, tendré que buscar cuál es la tasa de crecimiento del PBI del sector construcción que es público y aplicar esa tasa para proyectar el crecimiento de mis ventas en los siguientes años. Si, por ejemplo, mi proyecto está relacionado al e-commerce, tendré pues que buscar la tasa de crecimiento del e-commerce en nuestro país y aplicarlo para poder calcular las ventas futuras en base a esa tasa de crecimiento. ¿Cuál es la venta inicial? Pues la que ustedes han determinado aquí, en el mercado objetivo, ¿de acuerdo? Y lo proyectarán con la tasa de crecimiento que identifiquen que sea más directa y objetiva para su proyecto. Lo que sí no van a utilizar es tasa de crecimiento poblacional, porque eso es muy general. Tienen que buscar una tasa de crecimiento más acorde, más relacionada con el crecimiento de su negocio, de su sector. ¿De acuerdo? Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Me comentan, por favor. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta, alguna pregunta? Ya saben, si todo está claro, me lo comentan en el chat. Fabricio, adelante. Gente, ¿qué tal? Buenas noches. Había mencionado con respecto al valor del mercado objetivo, pero no me quedó claro si lo tomamos como un valor presente o como si fuese un valor futuro. No, el valor de unidades vendidas que ustedes calculen en el mercado objetivo es su valor presente, o sea, es su valor del año 1. Y sobre ese valor es que tienen que hallar el valor futuro para las ventas proyectadas para el año 2, para el año 3, hasta el año 5, porque ustedes van a proyectar flujos de caja por 5 años. Y para hacer esa proyección, tomando como base esa venta inicial, van a tener que hallar o identificar una tasa de crecimiento. Muy bien, general, listo, gracias. Muy bien, ¿alguien tiene alguna consulta más? Muy bien, entonces continuamos. El siguiente método de proyección son las series temporales. Las series temporales consiste en poder entender
los patrones, el comportamiento de datos históricos para en base a eso poder hacer proyecciones. En el caso de los negocios, analizar las ventas históricas de una empresa para identificar qué tendencia compone su valor histórico y en base a eso hacer proyecciones. ¿Ok? Acá aplica los métodos cuantitativos de pronóstico, que es la aplicación de la estadística en los negocios. Sin embargo, ¿ustedes van a utilizar esto para su tesis? O perdón, para su proyecto, pues no. ¿Por qué no lo van a utilizar? Porque ustedes tienen un proyecto de nueva empresa, no tienen ventas históricas como para poder analizar qué tendencia es la que lo compone y en base a eso hacer proyecciones. Entonces, no hay forma que ustedes apliquen series temporales. Esto aplica para empresas que ya estén en marcha. ¿De acuerdo? Bien, aplica para empresas que ya estén en marcha. Bien, que no es el caso de ustedes. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Pues veamos. Lo que se hace en estos casos es, ustedes ven acá estos más, que significan los valores reales durante los años de las ventas de una empresa. En base a esos valores reales se forma una ecuación de la recta, que es una tendencia. Luego, con esa ecuación de la recta se proyectan los valores que se pueden vender en los siguientes años. ¿De acuerdo? Este método de pronóstico ha sido utilizado durante muchos años en los negocios, pero se basa únicamente en el comportamiento histórico de las ventas de la empresa. Pero hoy en día ya no es tan objetivo aplicarlo porque el comportamiento de las ventas ya no se basa solamente en el comportamiento histórico que ha tenido la empresa en sus ventas, sino también se basa en los cambiantes gustos y preferencias de los consumidores. Entonces hay variables externas que hacen que la proyección de las ventas pueda diferir de lo que históricamente se ha vendido. ¿De acuerdo? Y si nosotros nos seguimos guiando en las empresas en modelos de regresión lineal simple, difícilmente podremos tener una estimación adecuada y tendremos sobreestimación de la demanda, lo cual puede generar sobrecostos en el proyecto o en la operación de la empresa. Pues hoy en día lo ideal es abordar modelos más complejos para poder pronosticar ventas, que no solamente incluyan el comportamiento histórico de ventas de la empresa, sino también otros factores externos como el comportamiento del consumidor. En conclusión, ustedes van a utilizar el método de tasa de crecimiento geométrica y básicamente tienen que identificar cuál será la tasa de crecimiento más adecuada para su tipo de negocio. Y obviamente, esa tasa que identifiquen tiene que estar citada en su documento, porque no es que van a inventar cualquier tasa de crecimiento, ¿no? Tiene que provenir de una fuente y eso tiene que estar citado. Muy bien, con eso cerramos lo que corresponde a la proyección de la demanda. Quisiera saber si sobre esto tienen alguna pregunta. Muy bien, parece que no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la propuesta de valor. La propuesta de valor, tal como lo vemos en la imagen, es cuando nosotros traducimos el beneficio que le ofrecemos al cliente o al consumidor en sus propias palabras. Por ejemplo, si vemos esta imagen, yo no podría afirmar que la propuesta de valor es el anillo, porque el anillo es el medio del beneficio que realmente se está prometiendo aquí. ¿Qué es lo que se está prometiendo? Es compromiso. Si ustedes interpretan qué significa esta imagen, la mayoría de ustedes dirán compromiso. Y el medio viene a ser, en este caso, el anillo. Entonces, el anillo es como decir el producto, pero lo que el cliente o consumidor interpreta como beneficio, esa es la propuesta de valor. ¿De acuerdo?
Y para poder diseñar la propuesta de valor hay que analizar al cliente y por ende tenemos que tener bien claro en qué segmento nos estamos enfocando. Y para poder construir esta propuesta de valor es pasar por todo un proceso de planificación estratégica en marketing. Que implica primero, si es que la empresa ya está constituida, comprender su direccionamiento estratégico, hacer un análisis estratégico que ustedes lo están haciendo, porque están haciendo un análisis del entorno. Ese es un análisis externo que forma parte del análisis estratégico. Ustedes no hacen análisis interno porque eso aplica para las empresas que ya existen, porque tienen algo interno que analizar. Ustedes son un proyecto, no tienen nada creado, por lo tanto no hay ningún análisis interno, pero sí un análisis externo basado pues en las herramientas que han utilizado, como el análisis PESTE, como el análisis de las fuerzas competitivas. En base a esa información es que ustedes hacen la formulación estratégica, que es determinar en qué segmentos se enfocan y cuáles son las necesidades y deseos de ese segmento en base a su investigación de mercado. Y recién con ello pueden armar la propuesta de valor que ofrecen para poder desplegar estrategias de posicionamiento, de recordación de marca a través de planes operativos. Bien, entonces, ¿cómo construyo la propuesta de valor? Pues con esa información que tengo del mercado, de mis segmentos, yo debo armar mi ecuación de valor. Mi ecuación de valor consiste en identificar cuáles son las variables de beneficios para el cliente y de costos para el cliente, antes, durante y después de la compra. Por ejemplo, beneficios para el cliente podrían ser la funcionalidad del producto, el prestigio de la marca, los servicios asociados o incluso el marketing o promociones. Pero ¿cuál sería el costo para el cliente? Sería el precio, pero no solo el precio. Podría ser también el tiempo que demora en adquirir el producto o servicio. Podría ser también los riesgos, sacrificios y esfuerzos implícitos en su adquisición. RSE significa riesgos, sacrificios y esfuerzos. Entonces, para el cliente, el costo no solamente es el precio, hay otros factores más que pueden frenar su compra. Una vez que yo los haya identificado, debo formular en qué variables me voy a enfocar para poder dar la propuesta de valor prometida al cliente. Si hemos comprendido bien esto, les hago una pregunta. En esta imagen de aquí, este envase de Live, ¿cuál vendría a ser la propuesta de valor? ¿El 0% lactosa o el cero malestar fácil digestión? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? El cero malestar. Exactamente. La propuesta de valor aquí es cero malestar, fácil digestión. El 0% de lactosa es una ventaja competitiva, una característica técnica que resalta en el producto. Pero para el cliente lo que entiende como beneficio es cero malestar, fácil digestión. Y eso es lo que se debería resaltar. Y es algo que precisamente corrigió Live, porque esta imagen es de hace tiempo, es algo que corrigió en sus envases. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, si ustedes quieren comprar un detergente, lo compran porque usa enzimas, ¿cómo le dice ACE? Se llama las enzimas o partículas enzimáticas, ¿no? ¿Ustedes compran ACE por sus partículas enzimáticas o compran ACE porque deja la ropa más limpia, libre de suciedad, como ellos dicen? Eso último es la propuesta de valor. El hecho de que use partículas enzimáticas, nadie sabe o la mayoría no sabe qué significa. Entonces, lo que hay que resaltar de cara al cliente es la propuesta de valor, que es el beneficio que percibe, motivo por el cual realmente compraría un producto o un servicio. ¿Bien? Entonces, en resumen, para poder construir la propuesta de valor, primero hay que identificar cuáles son los beneficios que espera el cliente y cuáles son los costos que percibe el cliente antes, durante y después de la venta. Y en base a ese análisis, ustedes determinar qué beneficios prometen y de qué forma reducen esas variables que representan costos para el cliente. ¿De acuerdo? De esa forma terminarán de construir su propuesta de valor, que es lo que finalmente ofrecerán. Bien. Ok, chicos, hasta aquí vamos a llegar porque esta parte de generación de modelos de negocio lo vamos a ver todavía después. La próxima clase, que es el día sábado, ustedes van a tener una práctica dirigida donde pueden ganar puntos de participación sobre investigación de mercado que estará dirigido por el ingeniero Luis Chan.
Y el siguiente miércoles tendrán otra práctica dirigida, en este caso de proyección de la demanda, que es lo que hemos visto hoy, con la ingeniera Sandra Chafloque, donde también tendrán la oportunidad de ganar puntos de participación. Y luego, el sábado de la siguiente semana, que es el sábado 20 de abril, será el momento en el cual tengan que presentar en el aula virtual, en el Moodle, el ensayo argumentativo. Para ello, se les dará el beneficio de que en ese día no habrá clases para que puedan asegurar el cumplimiento de la entrega de ese trabajo de investigación. Y recuerden que es hasta antes de finalizar ese día, ¿de acuerdo? Pero yo les recomiendo que desde ya, si es que no lo han hecho, porque ya deberían haberlo hecho, se organicen para avanzar con el ensayo, porque no es algo simple, demanda investigar fuentes académicamente válidas, no colocar simplemente opiniones. Entonces se requiere bastante investigación y si no han avanzado nada, les pido que aprovechen este momento para poder reunirse con sus grupos y comenzar a organizarse porque nos queda poco menos de 2 semanas. ¿De acuerdo? Y el examen parcial es una nota importante, pesa 25% de la nota final. Bien, chicos, antes de finalizar, quisiera saber si tienen alguna consulta que quieran realizar. ¿Alguna pregunta? Por favor, me confirman. Muy bien, entonces por favor procedan en este momento a reunirse con sus grupos por Teams para organizarse y avanzar el ensayo, que es el examen parcial, que hoy es lo más importante, ¿de acuerdo? Como yo ya les había dicho, lo que más deseo es que todos aprueben el curso, pero depende mucho de ustedes y es importante que en este momento se organicen para cumplir en el plazo y con buena calidad ese trabajo de investigación. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches.